Muy buenas noches a todos y todas. Hoy, 15 de septiembre del 2020, tenemos la oportunidad de estar con diferentes personalidades a nivel nacional. Quiero decirles que la comunidad menonita de Medellín anima estos espacios diálogos constructivos para contribuir con la paz en Colombia. Entramos en diferentes diálogos con diferentes personalidades, como lo han sabido hasta ahora, pero con la intención profunda de llevar un evangelio de paz. Y ese evangelio de paz que no solamente construimos acá en Medellín, sino a nivel nacional como iglesia. En ese sentido, doy las buenas noches a todos y a todos con una bendición grandísima de Dios, y en especial a los que nos acompañan hoy, que va a ser bien interesante el panel en el que nos encontramos, porque me parece que hoy vamos a tocar un tema que ha sido bastante interesante, que ha venido rodeando o rondando por muchas esferas. Entonces, en ese sentido, doy la bienvenida a Jesús, a Omar y a Agustín, y yo quisiera pues agradecerles de antemano que ustedes hayan tomado de su tiempo, y quisiera también abrir el espacio y empezar por Jesús, para que Jesús Albán, para que cada uno, después Omar y después Agustín, nos digan sus nombres, qué hacen, qué representan, y pues que esto sea el comienzo de un diálogo ameno y constructivo para la ciudad de Medellín. Buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches, Carlos, muchas gracias. Soy Luis Alberto, no Jesús. Luis Alberto Albán. Muchas gracias a la comunidad menonita por este espacio en particular, pero sobre todo por los esfuerzos grandes en cuanto a apoyar, a difundir, a construir paz en este país. Un saludo a Omar, un saludo a Agustín. Estoy ahora como representante a la Cámara por el Valle, cumpliendo con una designación del Partido Fuerza Alternativa Revolucionaria que surgió de los acuerdos. Y pues aquí estamos dispuestos al debate, dispuestos a la pedagogía sobre todo, más que al debate, a explicar no solamente lo que nosotros nos proponemos como firmantes de paz, como personas en proceso de reincorporación, sino también a tratar de aclarar muchas de las falacias que se mueven en los grandes medios y que a veces entorpecen este camino de la paz. Gracias, Luis Alberto. Omar, buenas noches. Buenas noches, Carlos. Saludo cordial para Luis Alberto, para Agustín, para quienes en estos momentos nos siguen por las diferentes redes, las diferentes plataformas. Es para mí un gusto agradecer el espacio. Para nosotros es claro que la paz es una construcción, es un proceso, y creo que estos escenarios pues le apuestan a eso y sirven precisamente para eso, para ir generando lo que se llama la cultura de la paz, de la reconciliación, la cultura de generar un país diferente, y que pues entre todos lo tenemos que construir porque es en el que vivimos, y Colombia se merece, y su gente se merece vivir tranquilos, vivir dignamente y poder tener la capacidad de resolver las diferencias a través de los escenarios democráticos, a través de los escenarios del diálogo, a través de las vías no violentas. Esa es la apuesta. No podemos seguirnos dando en Colombia esa vida tan difícil por la que nos ha tocado pasar a la mayor parte de los colombianos, o a casi todos los colombianos. Entonces, gracias nuevamente pues por este espacio, y estamos aquí para contribuir desde nuestros escenarios, desde nuestras curules, a la construcción de la paz.
Yo soy Omar Restrepo, representante de la Cámara en virtud de los acuerdos y estoy en proceso de reincorporación. Soy firmante del acuerdo de paz. Muchas gracias. Por el departamento de Antioquia, ¿cierto? Por el departamento de Antioquia. Gracias. Agustín, buenas noches. Buenas noches, Carlos. Muchas gracias por la invitación a este espacio. Buenas noches, Luis Alberto Albán y a Omar de Jesús Restrepo. Es un gusto poder compartir con personas que están desarrollando hoy su actividad de aporte y de construcción a la paz y en medio de dificultades, pero poniéndole la cara a la situación y dándonos unos ejemplos muy importantes de responsabilidad con la paz. Mi nombre es, como has dicho, Agustín Jiménez. Soy miembro de la Jurisdicción Especial para la Paz, especialmente de la Unidad de Investigación y Acusación, donde cumplo el trabajo de responsable del Grupo de Atención y Orientación a Víctimas y trabajo el tema también étnico para desarrollar la inclusión de las víctimas en los procesos. También tengo que decir que soy miembro de la Iglesia Menonita de Colombia y es un gusto para mí saber que nuestra iglesia sigue contribuyendo a la cultura de la paz y a la cultura de la transformación. Agustín, hombre, muchas gracias, hermano, Dios lo bendiga. Bueno, para mí es un gusto también, nunca por su camino, por el mío, por muchas cosas que me acuerdo. Creo que es para mí un gusto tenerlo aquí en este espacio. Y precisamente quiero, ustedes mencionaban algo que yo creo que no iba a tocar en algún momento, pero pues precisamente creo que ustedes vinieron como con muchas ganas de aclarar, pensar, sentir y hablar, y eso me parece muy bien. Y como esto es un espacio ameno y pedagógico, entonces aquí lo podemos decir claramente y sinceramente también, porque no hay nada que se oponga a eso, precisamente para eso es el espacio. Y quiero empezar con la primera pregunta para Luis Alberto y también para Omar. Y quiero empezar con la pregunta de cuál es su mirada ahora del territorio después de dejar las armas como miembro o como exmiembro de la guerrilla de las FARC. Y cuando yo digo cuál es su mirada, es cuál es su mirada desde donde está cada uno parado. Por ejemplo, Luis Alberto está en Cali, Omar está aquí en Medellín, entonces los dos tuvieron estos espacios o estuvieron en otros, pero especialmente en esos. Entonces, ¿cuál es su mirada del territorio ahora que tienen esa investidura o digamos que esa responsabilidad, pensaría yo más que investidura, de representar a las comunidades en el Congreso? Bueno, la verdad es que la mirada es una mirada crítica y de mucho compromiso, porque pues dedicamos la vida a buscar transformaciones sociales y seguramente cometimos muchos errores y seguramente causamos mucho daño que no debimos de causar y por eso hemos pedido perdón, seguimos pidiendo perdón, seguimos reconociendo, pero la verdad es que la gran mayoría, la inmensa mayoría de la población en Colombia está viviendo una vida muy dura, muy difícil, situaciones económicas muy complicadas, igual que situaciones sociales, falta de trabajo, falta de vivienda, falta de salud, falta de oportunidades, falta de posibilidades de crecer, falta de educación. Y eso realmente que nos compromete cada vez más con el trabajo que venimos desarrollando en el sentido de avanzar en todo lo que sea posible, apoyar todo lo que sea posible y hacer una oposición racional a todo lo que implique profundizar o ahondar o continuar ese modelo que nos tiene en esta terrible situación. Cedo la palabra. Sí, gracias. Bueno, desde mi loma, como se dice, desde mi óptica,
Nosotros, pues, dejamos las armas en los espacios territoriales. El proceso generó muchas expectativas, demasiadas expectativas para los sectores rurales, para los sectores más pobres en las diferentes ciudades del país, pero también para las organizaciones sociales, porque el acuerdo de paz tiene varios componentes. Es un componente para la reforma rural integral, es hacer la vida en el campo vivible, donde los campesinos puedan desarrollar sus proyectos de vida sin el temor de que o se les desplace, o se les asesine, o se les estigmatice, y resolverle la mayor parte de sus necesidades a través de llevarles desarrollo social a los territorios. El proceso de paz generó todas esas expectativas. En los sectores sociales, pues ustedes saben de que el proceso tiene un componente de la profundización de la democracia, la ampliación de la democracia, los sectores sociales que hacen política y que participan en la vida social y en la vida política del país, pues también tienen muchas expectativas y tenían muchas expectativas frente al acuerdo de paz, las víctimas. Nosotros nos concentramos y dejamos las armas y los excombatientes también, pues con muchas expectativas para apostarle a la reconciliación, para apostarle a la reparación de las víctimas, para apostarle a la reincorporación política y económica. Y esa es una de las cosas importantes del proceso de paz. Colombia ha vivido en los territorios muchas dificultades, mucha violencia, mucha miseria, y ante todo en los territorios donde nosotros teníamos cierta presencia, cierta influencia, pero también cierta incidencia. El proceso de paz está pensado para hacer de esos territorios, pues, una forma de desarrollo social, y que en esos territorios se cierre esa brecha que siempre ha existido entre ciudad y campo, donde los campesinos, pues, han sido los más afectados, no solamente por la violencia, por la guerra, sino también por la exclusión social, por la exclusión económica y por todas las cosas que les ha tocado sufrir y padecer los campesinos. Entonces, ahí hay una expectativa, hay un sueño, hay una esperanza que todavía no se ha cumplido, y el proceso de paz por lo menos generó eso. Nosotros que hemos venido inclusive acompañando a la gente ya en la implementación, en esta parte del proceso, en la implementación, la gente todavía sigue pensando en que el proceso, a través de la implementación de los acuerdos, pues, hombre, haga de sus territorios la posibilidad de vivir dignamente, y que destierre de esos territorios la violencia. Esa es una expectativa, es un sueño, y que cada vez sigue creciendo. La gente sigue con esa esperanza, a pesar de que el proceso ha tenido muchas dificultades. Pues nosotros seguimos empeñados en la implementación de los mismos, y creemos de que cada vez hay que seguir acompañando este proceso, pero no es un proceso, como yo les he venido diciendo, tiene que ser construido entre todos. Aquí hay que pelear con algunos sectores que se resisten a que las cosas cambien en Colombia, y ese es el reto que tenemos. ¿Aló? Gracias, Omar. Creo que usted nos ilustra con la intención y con la pregunta, pero también yo encuentro dos caminos: el camino de ustedes cuando dejan las armas, y encuentro también lo que arrojan los acuerdos. Y cuando digo lo que arrojan, es lo que suscita el hecho de que ustedes se hayan sentado y todo lo que se crea a través de los acuerdos. Y en esa creación llega, pues, precisamente el sistema, la unidad de búsqueda, está la Comisión de la Verdad y está la JEP. Y yo quisiera, pues, darle paso a Agustín. Quisiera preguntarle un poco qué es la UIA, ¿qué es esa unidad? ¿Qué es
en particular para entender. Bueno, hay que entender que la decisión que se tomó a través del punto 5 del acuerdo de paz es crear un sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. Es un acuerdo de paz ejemplar para el mundo que se pone dentro de sus metas lograr la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición. Dentro de ese sistema se encuentran 3 mecanismos que son muy importantes tener en cuenta, como la Comisión de la Verdad, la Comisión de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas y la Jurisdicción Especial para la Paz. Pero la Jurisdicción Especial para la Paz, que es la encargada de aplicar justicia, a diferencia de la Comisión de la Verdad que busca la verdad, y la Unidad de Búsqueda que busca a las personas no aparecidas, en ese momento la Jurisdicción Especial es la dedicada exclusivamente a aplicar la fórmula de justicia que el acuerdo se implementó. Esa JEP no es monolítica, no es un solo ente, sino a su interior conviven 3 entes concretos, que es el tribunal, que es donde están los magistrados y magistradas de la Jurisdicción Especial para la Paz y las que están encargadas de hacer el procedimiento dialógico y el proceso adversarial para definir las medidas de justicia que tienen que aplicar. También está la Secretaría Ejecutiva, que es la encargada del funcionamiento de los procesos que desarrolla la JEP y que está encargada de hacer la relación con las víctimas para que las víctimas participen del proceso de justicia transicional que se acordó en La Habana. La Unidad de Investigación y Acusación es el ente encargado de investigar cuando no haya reconocimiento de verdad y responsabilidad. El sistema que se adoptó a través de la JEP prevé la posibilidad de dialógicamente llegar a la verdad, dialógicamente llegar a la justicia, dialógicamente llegar a la reparación y con eso construir medidas de no repetición. Pero si ese sistema dialógico no funciona y algunas personas señaladas con responsabilidad o colectiva o individualmente no reconocen la verdad y la responsabilidad, el proceso pasa a una etapa investigativa como cualquier proceso ordinario en el sentido de investigación para profundizar si hay motivos para acusar o para precluir la investigación. La unidad de investigación en la que trabajamos nosotros es la encargada de esa actividad. Por eso se le conoce como la Fiscalía de la JEP, que tiene la obligación de investigar para ver si hay méritos para acusar o precluir una investigación contra alguien que no haya reconocido verdad y responsabilidad. Es la etapa del impulso del proceso controversial y el desarrollo de la posibilidad de profundizar una investigación para determinar si la persona o el colectivo es responsable de un hecho que se le acusa. Estaba pensando, gracias Agustín, que de alguna manera todos no conocen muy bien, digamos que todo lo que se creó a través del punto 5 y precisamente pues no conocían tampoco, yo por lo menos sí conocía cuál era la función de la JEP, pero específicamente sus espacios o digamos que cada una de sus dependencias, no. Entonces le agradezco precisamente por hacernos esa aclaración. Es muy importante aclarar ese punto porque uno de los elementos críticos contra la Jurisdicción Especial para la Paz es que ha sido catalogado como sistema de impunidad y lo que vemos es que hay espacio tanto para la búsqueda de la verdad, la justicia y la reparación dialógicamente, pero también espacio para investigar y profundizar una acción judicial si corresponde hacerlo. Entonces hay las dos fórmulas y siempre privilegiando la salida del reconocimiento de verdad y responsabilidad y la participación de las víctimas en ese procedimiento. Muchas gracias, Agustín. Luis Alberto, una pregunta
pues ya que están aquí y estamos aquí, digamos que los dos caminos, para ustedes, ¿qué implica ser comparecientes ante la JEP? Pues para nosotros es una responsabilidad grande, porque es responder al compromiso que hicimos. Es que a veces pareciera que se nos olvida que estamos tratando de desarrollar, de concretar en la práctica un acuerdo que construimos en La Habana entre las partes. Es decir, en ese entonces la guerrilla apariana nadie la obligó a firmar. A nosotros, como personas en proceso de reincorporación, nadie nos obligó a firmar. Es una firma que hicimos a plena voluntad. Y entonces por eso nosotros basamos en un compromiso, decimos, vamos a responder a las víctimas en un sistema integral que tiene como piedra angular la verdad. ¿Sí? Que ese sistema fue un tanto golpeado después por el Congreso de la República, que modificaron el acuerdo cuando ya lo que estaba era tratándose de implementar, es otra cosa. Pero nosotros seguimos con ese compromiso. Y cuando yo hablaba de las falacias, hablaba, por ejemplo, de todas las afirmaciones de que las FARC no va a reconocer verdad, que las FARC no va a cumplir con lo pactado. Y lo que estamos demostrando paso a paso es que estamos en ese compromiso. ¿Sí? Entonces, un poco la idea es, nosotros comparecemos ante la JEP al tema de la justicia, perfecto. Nosotros aportamos toda la verdad que tengamos, ¿sí? Dolorosa puede ser, pero aportamos la verdad. Porque la verdad, tenemos claro, no nos inculpa. No nos inculpa. Lo que nosotros aportemos a la Comisión de la Verdad no puede ser utilizado en la Jurisdicción Especial de Paz, que es la parte de justicia. Y aportamos entonces a la verdad para la búsqueda de personas dadas por desaparecidas en el conflicto. Pero nosotros, y es lo ideal, y es lo que debemos de tratar de volver a recomponer, pues que no éramos los únicos que participábamos en la guerra. Y entonces necesitamos que haya verdad de todos los lados para recomponer todo ese rompecabezas y poder transitar la reconciliación de manera más tranquila. Desafortunadamente, pues estamos en esa pugna y entonces se dice una cosa, se dice otra, se dice que es la justicia creada a la medida de las FARC, se dice que es la impunidad y se dicen muchas cosas que a la hora de la verdad no son ciertas, ¿sí? A la hora de la verdad no están en el acuerdo, pero son cosas que de decirlas, siempre van mellando la confianza de la población en el acuerdo. Y la verdad es que hay un compromiso y la mayoría que estamos en la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, estamos en ese compromiso. Toda la fuerza revolucionaria, todo el partido de la Rosa está en ese compromiso y somos la mayoría de quienes firmamos el acuerdo. Y no nos pueden exigir que respondamos por otros que ya no están en el acuerdo. No podemos, es imposible, ¿sí? Y por eso decimos, de nuestra parte, compromiso, de nuestra parte, responsabilidad,
de nuestra parte, pedagogía y verdad. Muchas gracias, Luis Alberto. Creo que quedó muy claro en eso. Yo tengo una pregunta para Omar, y es, como partido, ya que ustedes tienen esa investidura, ¿qué están proponiendo, qué están llevando a estos territorios como congresistas? Yo creo que escuché hace poco que le hicieron una entrevista por radio de Telemedellín a Omar, y hay como un proyecto de ley o algo. Entonces me surge la pregunta de ustedes, ¿qué están llevando a los territorios? ¿Qué están proponiendo como congresistas de Colombia? Bueno, nosotros, o sea, desde el Congreso como congresistas, pues hemos venido adelantando algunas iniciativas, unas de autoría nuestra, otras de autoría de otros congresistas, pero que de una u otra manera tienen que ver con ayudar a resolver necesidades sentidas y problemáticas de los territorios. Hay en marcha, por ejemplo, proyectos para resolver el problema de los paneleros en Antioquia y en el Valle y en otras regiones del país, que es un sector que está siendo bastante golpeado por el modelo económico, por los grandes empresarios, por los derretidores de panela. También hemos venido implementando desde la Comisión Séptima iniciativas para ayudar a resolver el problema de la vivienda en el sector rural. Ahí hay un proyecto que es de iniciativa del gobierno, pero tiene algunas cosas que son interesantes. El problema en este momento es que está desfinanciado. Nosotros también nos hemos venido moviendo a través de las diferentes administraciones para presionar con ellas mismas, con las alcaldías, algunas iniciativas para ayudar a gestionar proyectos para implementar los acuerdos a través de los PEDETs, que esa es es una lucha nuestra, y hemos venido haciendo esa articulación con los alcaldes, con los concejales, con las organizaciones sociales. En conclusión, pues nuestra tarea y nuestra prioridad es la implementación de los acuerdos en los diferentes territorios, en los 170 municipios PEDET, que requieren de la presencia del Estado a través de toda su institucionalidad, pero también con recursos, con inversión social, para desmontar, para derrumbar, digamos, así las causas que siguen generando conflictos en esos territorios, porque desafortunadamente los acuerdos no se han implementado. Estos acuerdos tenían primero que todo que haber desmontado las bandas, tenían que haber desarticulado el neoparamilitarismo o el paramilitarismo, tenían que avanzar hacia una paz completa con los helenos o con los actores que tienen, digamos así, posiciones políticas de país. En este gobierno eso no ha sido posible, y entonces la violencia nuevamente se incrementó en los territorios, y tenemos muchos líderes asesinados, pero también compañeros nuestros asesinados, muchos desplazados. El gobierno no le está apostando a lo de la sustitución, y entonces ahí hay otro problema serio. Pero esa es nuestra apuesta. La apuesta es por la implementación de los acuerdos a través de los PEDES, pero también la reparación de las víctimas, y ahí estamos. Necesitamos sumar muchas voluntades, muchas iniciativas, y ese es el reto que tenemos en el momento, es decir, es derrotar algunos intereses que tienen otros intereses en esos territorios, como la minería, a través del extractivismo, los megaproyectos, la concentración de tierras, no devolverle la tierra a quienes fueron despojados, como en el Urabá, como en el Chocó, como en el sur de Córdoba. Entonces ahí estamos haciendo esa lucha, y para esa lucha se necesita mucha movilización, mucha gente y acompañamiento hacia el proceso de paz. Muchas gracias, Omar. Hombre, estaba pensando que muchas de las acciones que se hacen no se conocen, ¿no? Y no solamente las de ustedes, sino también las de otros muchos, también, ¿no? En el Congreso. Y en ese sentido, a mí me estaba pensando en la pregunta para Agustín,
porque precisamente cuando se crea el sistema, pues mucha gente, y lo que pasa en Colombia en el tema de la polarización, mucha gente desconoce muchas cosas. Yo quisiera preguntarle a Agustín, ¿qué es la justicia transicional? Porque como la gente no conoce, entonces creo que enmarca la creación de todo esto como algo que va a dejar impune muchas cosas, y precisamente por el desconocimiento. Creo que para los que nos escucha y para las repeticiones que se dan en muchas ocasiones de estos encuentros, mucha gente los escucha y los ve atentamente y ahí arrojan muchas preguntas o dicen cosas. Entonces, quisiera saber precisamente cuál es la participación o digamos que la dirección de esta justicia transicional en la JEP. Ok, muy importante tener en cuenta que cuando estamos en medio de conflictos armados o estamos en una situación de pérdida de espacios democráticos y también hay regímenes autoritarios, es muy difícil lograr un cambio con estas situaciones si el discurso es entreguen el poder que tienen para aplicarles una justicia vindicativa y ponerlos en las peores condiciones. A los que participan, ya sea de un gobierno dictatorial o de derechos restringidos, o los que participan de un conflicto armado. La comunidad internacional ha establecido un mecanismo de justicia transicional o mecanismos de justicia transicional como una fórmula para facilitar la búsqueda de acuerdos de paz o acuerdos de transición que permitan salir de situaciones conflictivas que producen día a día más víctimas y más situaciones de violación de derechos humanos. Entonces, la justicia transicional ha sido un mecanismo con que se ha dotado la comunidad internacional y ampliamente aceptada por los estados del mundo en el sentido de poder darle tratamiento a lo que ha pasado durante el conflicto armado o durante el régimen de falta de derechos a una situación diferente. Por eso su nombre es transicional, una justicia que permita transitar de una situación anómala, complicada, compleja, violenta o de falta de derechos a una situación diferente. En el caso colombiano, hemos tenido diferentes momentos en que el Estado de Colombia ha tomado la vocación y la intención de solucionar el conflicto armado de Colombia y hemos tenido diferentes etapas en las cuales se han negociado procesos de paz. En todas esas dinámicas se han aplicado ciertas fórmulas de solución a los problemas de violaciones de derechos humanos cometidas durante el conflicto. Algunas han sido más amplias, otras más cerradas, pero la realidad es que normalmente no se ha tenido muy en cuenta a las víctimas en esos procesos. En el proceso del 2005 en adelante, por ejemplo, las víctimas no tuvieron mucha participación en el procedimiento, pero se dijo que había que hacer justicia sobre lo ocurrido. En el proceso de La Habana, pues se tomó la decisión de profundizar un mecanismo que tuviera muy en cuenta la dinámica de las víctimas. Y en ese sentido es muy importante tener en cuenta que durante el proceso de paz hubo una participación importante de las víctimas y eso abrió camino a que el acuerdo tuviera un tema de víctimas muy fuerte. Uno de los capítulos del acuerdo es un capítulo sobre los derechos a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas. Y para hacer eso posible, la justicia transicional que se aplica en Colombia es guiada por la justicia restaurativa. El acuerdo de paz determina que el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición será guiado por una justicia restaurativa. ¿Eso qué quiere decir? Que la justicia va a poner mayor énfasis a dónde están los daños que ocurrieron durante el conflicto, los daños que recibieron las víctimas,
para mirar cómo lo restaura. Eso sin abandonar la posibilidad de sanciones concretas cuando sea necesario colocar sanciones. Sanciones de otro tipo, muchas, y sanciones judiciales, otras, incluso la posibilidad de que alguna gente llegue, es vencida en juicio, a tener penas de prisión. Pero también se da la posibilidad de, reconociendo verdad y responsabilidad, tener un tratamiento de medidas propias del sistema que hacen que la persona no tenga este tipo de situaciones. Pero muy importante tener en cuenta que la justicia restaurativa parte de reconocer a las víctimas como sujetos políticos, como sujetos de una sociedad que tienen el derecho a participar durante ese proceso. Y esto es muy clave. Las víctimas reciben con dificultades el hecho de que se disminuyen los temas de justicia, pero a la vez se eleva su participación en el procedimiento y se eleva su participación en la búsqueda de soluciones a sus problemas. En ese sentido, hay una compensación en la práctica con una participación mayor de las víctimas en el procedimiento, de los elementos de tratamiento, digamos, suave de la justicia. En ese sentido, hay un tratamiento que hace que la víctima participe del procedimiento, busque la verdad, apoye también el elemento de justicia y tenga restauración. En ese sentido, lo que estamos viendo es una justicia que apuesta por construir entre los diferentes actores sociales que participan de esto la verdad, la justicia y la reparación. Entre los que son señalados como responsables de los hechos, las víctimas, la comunidad y el sistema de justicia que se aplica, vamos a buscarle la fórmula y el mecanismo de justicia que se aplicará en Colombia. Eso es bastante novedoso en el mundo, pero también es importante tener en cuenta que ha habido experiencias en ese sentido en muchas partes también de aplicar este sistema de justicia que permite un tratamiento que trata de restaurar a la víctima y a la sociedad para colocarla en una nueva situación de superar lo que ha pasado. Entonces, eso es justicia, esa es la justicia transicional que se decidió aplicar en Colombia a través de la justicia restaurativa. Gracias, Agustín. Qué bien y qué claridad en la respuesta y en la manera en la que, digamos, pedagógica nos enseña qué es la justicia transicional y cómo se aplica, en este caso, en la Justicia Especial para la Paz. Y que pues los que estamos acá, digamos que no conocemos mucho sobre la materia, ya estamos claros, y la idea precisamente de estos espacios es también generar un espacio pedagógico donde tengamos herramientas para entender, aclarar o generar preguntas que nos ayuden también a construir procesos, y construir procesos en vía. Estaba acordándome con Omar, estuvimos en San Rafael en un proceso de reconciliación donde junto con él estaban los que habían operado ahí en San Rafael y habían un grupo de víctimas, y cómo esto se vuelve reparativo no solamente como acto para ellos mismos, sino también para las personas como sobrevivientes que estuvieron ahí como víctimas. Fue también bastante, digamos que conmovedor, pero a la vez veraz, a la vez justo, a la vez claro que seguimos en el proceso. Y ahí viene pues la pregunta que quería hacerle a Luis Alberto, es precisamente qué obstáculo usted cree que es el principal que ha encontrado. Desde lo hace puede decir que se firmaron los acuerdos, bien lo dijo al principio, esto fue un acuerdo. Mucha gente entiende o no entiende que un acuerdo es un diálogo entre dos personas donde se genera ya sea un documento o que el resultado sea mutuo y ninguna de las dos partes gane, digámoslo así, sino que las dos entren en ser beneficiadas precisamente por ese acuerdo. En ese sentido, la gente desconoce, creo que la mayoría de la gente desconoce eso.
quiero preguntarle cuál ha sido para usted, de su mirada, desde su conocimiento más que otros y otras, el principal obstáculo que ha tenido este acuerdo de paz. Gracias, Carlos. Yo antes quiero decir algo. Es que con respecto a lo que a la definición del acuerdo, digamos que nosotros como fuerza revolucionaria tenemos una ética y ese es un concepto que cada vez se desconoce más en esta sociedad producto del neoliberalismo, donde solo se piensa en el yo y en cómo voy yo y guárdenme a mí y el beneficio es para mí. Entonces, cuando nosotros decimos, hombre, es que nosotros tenemos un acuerdo, lo vamos a cumplir. Eso suena como extraño. Pues, ¿cómo así que van a cumplir un acuerdo? Si aquí, empezando por el gobierno, siempre históricamente ha traicionado los acuerdos. ¿Cuántos acuerdos no se han hecho con el movimiento campesino? Podemos hablar, por ejemplo, del paro cívico de Buenaventura, para hablar de otro acuerdo incumplido con toda una ciudadanía. ¿Cuántos acuerdos no se han hecho con los indígenas? ¿Cuántos acuerdos no se han hecho con el movimiento estudiantil? Y no se cumple. Entonces, cuando nosotros decimos, es que nosotros vamos a cumplir el acuerdo, entonces la gente, claro, dice, no, eso no es cierto. Porque ese es el ambiente. Pero no, para nosotros el acuerdo es eso. Es un compromiso que hay que honrar. En ese sentido, y enlazando ya con tu pregunta, Carlos, pues lo que uno encuentra a partir de la firma, que se firmó 2 veces. Este acuerdo se firmó 2 veces, en septiembre en Cartagena y después en noviembre en Bogotá, en el Teatro Colón en Bogotá. ¿Sí? A partir de ahí, ¿qué es lo que uno encuentra? Una falta de voluntad política para cumplir el acuerdo. Desde el principio, el compromiso era el 31 de diciembre de 2016. Hay unos espacios que habíamos delimitado desde agosto de ese año. Hay unos espacios para que lleguen los guerrilleros y las guerrilleras a lo que se llamaron zonas veredales y puntos transitorios. Y el 31 de diciembre de 2016 no había absolutamente nada. El 27 de diciembre estábamos reunidos para ver qué hacíamos. Y después de que se hizo la dejación completa de las armas, muchos dijeron, ya, esto se resolvió. Y efectivamente íbamos avanzando en la resolución, pero sobre la base de cumplir. Y siguen incumpliendo. Y hasta el sol de hoy. Y entonces uno dice, hombre, ¿y por qué no se cumple con la asignación presupuestal para los temas de la paz? Pues porque no hay voluntad política. Porque si eso se empezó a mostrar desde el gobierno anterior, en este gobierno con mayor razón.
cuánto ha invertido este gobierno en tratar de acabar con la JEP. ¿Cuánta mentira no dicen cuando dicen que es que la JEP no da resultados? No dicen cuánto le ha costado a la JEP poder existir. No dicen cuánto escatiman de presupuesto para todo lo que tiene que ver con el acuerdo. No dicen cuánto gastan, no solamente el tiempo, sino también en energías, sino también en voluntades y también en dinero del erario para promover mentiras contra la paz. No dicen eso. Que si dedicaran la mitad del esfuerzo que dedican a dañar la paz, solo la mitad lo dedicaran a la construcción de paz, iríamos mucho más adelante. ¿Sí? Y entrelazan cosas y dicen mentiras, y el tema de las víctimas, la ley de víctimas, por ejemplo, que no es producto del acuerdo. La ley de víctimas ya estaba. La ley de víctimas la querían, la hicieron para 10 años, se venció y no le cumplieron a las víctimas. Y ahora que se propuso, se legisló, que ya pasó, que se renovara durante otros 10 años, que se alargara, porque no había cumplido con su propósito, querían cambiarla. Por fin se logró que no, pero eso ha sido toda una pelea donde las víctimas han jugado un papel fundamental, porque están luchando por sus derechos, pero son los falta de voluntad política, es el principal obstáculo. Y si usted mira, Carlos, si usted mira dónde hay problemas con el tema de la paz, usted encuentra que son problemas que se pueden solucionar con voluntad política. Por ejemplo, la implementación de los programas de desarrollo con enfoque territorial, los famosos PEDET, o algo más sencillo todavía de resolver con voluntad política, las curules para las víctimas. Las negaron, las tienen negadas, no han querido, y es un problema de ¿qué? De voluntad política. Ese es el principal lío. Yo creo que el tema de presupuesto, todo eso, el tema de planeación, todas las otras cosas se pueden resolver. Pero si no hay voluntad política no podemos avanzar. Y eso es lo que nos tiene en este momento con un acuerdo que en el mundo y media Colombia aplaude y halaga, pero que otra media Colombia muy poderosa denigra, estigmatiza todos los aportes de ese acuerdo, son tenidos muy bien en la comunidad internacional y ya se está utilizando para otros intentos de paz, pero aquí no sirve para esa media Colombia, es la que no tiene voluntad para poder avanzar. Hay un temor muy grande hacia la verdad y hay una práctica de este país que es no cumplir con lo pactado, no por parte de los humildes, no por parte de la gente del común, por parte del establecimiento, por parte de los poderosos, no tienen costumbre de cumplir lo pactado.
Luis Alberto, usted nos recuerda muchas cosas. Creo que al principio, cuando menciona sobre la definición del acuerdo, creo que muchos entendemos y sabemos que, y podemos reconocer que el acompañamiento años atrás, por ejemplo, Campamento por la Paz, bueno, creo que la tripartita también en su momento, todos estos, digamos que andamiajes que se dieron para poder que se firmara el acuerdo. Pero aún así, antes de que se firmaran, también había un desconocimiento de muchísima gente, de muchísima gente sobre lo mismo, tanto que se polarizó que por un mal escrito, un mal comentario, una mala interpretación, se generó toda una nube que hizo que pues precisamente lo que se había firmado en Cartagena se tuviera que volver a firmar en el Teatro Colón, en el cual también yo participé. Quería mencionar eso porque yo reconozco, y lo que quería decir cuando hablé sobre la definición de los acuerdos era que mucha gente desconoce que un acuerdo es entre dos personas y no fue un sometimiento del uno sobre el otro, ¿no? Entonces ahí quería pues aportar eso porque me parece que es clave. Yo entiendo también que después de eso y antes estaba también polarizada la implementación de los mismos y ahora pues actualmente pues no se han cumplido, o por no decir que no se ha cumplido con la mayoría. Y ahí es donde me surge otra pregunta que viene precisamente de la voluntad de ustedes. ¿Cuáles son las acciones? Omar nos podría ayudar a responder esta pregunta. ¿Cuáles son las acciones que ustedes han tenido restaurativas? Que puede ser que muchísima gente no conozca. Y eso ayudaría también a entender dónde y de pronto pues decirnos unas, cómo lo han hecho ustedes, por lo menos en el caso de Antioquia. Bueno, nosotros pues hemos venido haciendo varias acciones restaurativas. Unas fueron restaurativas temprano, inclusive antes de dejar las armas, se hicieron algunos, digámoslo así, encuentros con las víctimas, como en Bojayat, como en La Chinita, y todavía estábamos, inclusive en armas, estábamos en cese al fuego, estábamos avanzando hacia el proceso, pero teníamos la estructura todavía político-militar en el país. Es decir, teníamos el ejército con con todo su despliegue y con toda su estructura militar a nivel nacional. Desarrollamos acciones también restaurativas en un proyecto piloto en Briceño. Ahí hubo una acción de, digámoslo así, de reparación en lo que tiene que ver con descontaminación del territorio y la extracción de unas minas que habían ahí en una vereda que se llama Orejón. Esa también fue una acción. También hubieron otras en el Meta. Y nosotros hemos hecho en Antioquia varios ejercicios de reconciliación con las víctimas en el nordeste de Antioquia. Hemos hecho ejercicios de reconciliación con las víctimas en Anorí, en Remedios, en el oriente antioqueño. Inclusive con usted pues tuvimos ahí un escenario con las víctimas donde se ha venido pidiendo perdón, donde hemos venido avanzando en un proceso de reparación a través también de la verdad. Si algunos estamos interesados en que las víctimas y el país conozca la verdad, pues somos nosotros. Desde que conozcan por lo menos la parte nuestra, pues van a saber que otras cosas le corresponden a otros sectores de la sociedad. Nosotros partimos de ese presupuesto. Si nosotros decimos nuestra verdad, asumimos nuestra responsabilidad por los errores en el conflicto y generamos cierta reparación a través de la misma verdad, pues entonces la sociedad va a conocer qué hicimos nosotros, hasta dónde tenemos nuestra responsabilidad, hasta dónde reparamos las víctimas con la verdad para que las víctimas conozcan qué hay detrás de cada una de sus afectaciones. Entonces también van a tener la posibilidad, el país y las víctimas, de saber qué han hecho otros actores con respecto a sus afectaciones. Entonces, nosotros somos los más interesados en que las víctimas conozcan la verdad desde nuestra versión,
para que pues sean reparadas, pero también el país conozca quién hay detrás de algo, otras cosas que no se conocen porque no han aparecido los responsables, y para también al mismo tiempo pues que la sociedad vaya tomando medidas para evitar que este tipo de cosas se sigan repitiendo. Pero nosotros sí estamos empeñados en eso, en reparar, en reconocer. Nosotros sabemos que es un proceso, hay cosas que la gente todavía no las va a aceptar así de primera, pero que en la medida en que nosotros vamos generando confianza y vamos avanzando en un proceso que tiene que ser construido con las mismas víctimas, con la sociedad, con la gente, pues hombre, yo creo que ese es el camino indicado, y así vamos avanzando hacia una paz completa y hacia una reconciliación de la familia colombiana, que es lo que estamos necesitando. Aquí hay actores que no les interesa ni que la verdad se conozca, pero tampoco les interesa una paz porque tienen otros intereses. Para ellos es más barato, digámoslo así, extraer recursos a través del desplazamiento que a través de la reparación o a través de la indemnización. Para ellos es más fácil instalar megaproyectos y generar desplazamiento a través de la violencia utilizando otro tipo de instrumentos que generar inversión social en esos territorios. Para ellos es más fácil no devolver las tierras y seguir concentrándolas a través de algunos instrumentos de guerra y de guerra sucia, digámoslo así, de desplazamiento, que tener que devolvérselas a quienes les han sido quitadas. Para ellos es más fácil mantener ciertos privilegios a través de una democracia restringida que se puede dar a través de un conflicto que no se cierra nunca, pero entonces asocian líderes a diferentes actores armados y con eso justifican su muerte, su desplazamiento, con eso justifican todas las medidas represivas contra el movimiento social, contra las movilizaciones, contra los líderes, contra los partidos de oposición, porque los pueden estigmatizar, los pueden vincular con uno u otro actor armado y entonces pueden quitarles su legitimidad para que pierda fuerza sus argumentos, que es lo que históricamente ha venido pasando en este país. Entonces, por eso hay unos que se atraviesan y no quieren que este país pues logre una paz, porque para ellos es más beneficiosa y más gananciosa la guerra. Listo, gracias Omar, muchas gracias por contestarnos, porque yo sé que las FARC de la firma de los acuerdos, entiendo por lo que he visto y por lo que he entendido, ha tenido la intención, por lo menos los que están, como dijo Luis Alberto, uno habla por los que uno ve y conoce, no por los que uno no ve y los que ya no están, ¿no? Y en ese sentido todavía creo que hay muchos. Agustín, creo que mencionaba Omar que estaban haciendo procesos con víctimas y estaban haciendo procesos restaurativos. Y quería preguntarle a Agustín si nos podía ilustrar diciéndonos cómo es la participación de las víctimas precisamente en esta justicia transicional. Ok, precisamente como venía mencionando, el modelo es modelo de justicia restaurativa, la justicia transicional que se aplica en Colombia en este momento. Por lo tanto, esa justicia coloca a la víctima en el centro del procedimiento. Y esto es muy importante. La centralidad de las víctimas en la JEP no es un discurso, es un accionar permanente colocando a la víctima en el centro. Y eso es clave porque ese colocar a la víctima en el centro, por ejemplo, parte de principios como resarcir a las víctimas está en el centro del acuerdo. El acuerdo no tiene el objetivo principal del castigo, pero sí tiene el principal objetivo, el resarcir los daños ocasionados a las víctimas. Y eso cambia la lógica inmediatamente, porque coloca a la víctima en un papel protagónico durante todo el procedimiento. Lo que ha pasado en los últimos días muestra cómo las víctimas son escuchadas directamente por la JEP y por el Sistema Integral de Verdad, Justicia y Reparación y No Repetición como fundamento de su actuar.
y esto es muy clave. Ahora, importante tener en cuenta que los tratamientos especiales que se brindan en la justicia que aplica la JEP tienen como contrapeso el aporte pleno a la verdad. Para adquirir el derecho a poder tener los beneficios que se tramitan a través de la Justicia Especial para la Paz, los comparecientes tienen la obligación de brindar verdad plena, de reparar a las víctimas y de garantizar la no repetición. Esos son los requisitos. Entonces, el objetivo es que la víctima tenga un tratamiento nuevo, diferente, para que los beneficios se puedan dar. Y eso es muy clave para él. Ahora, las víctimas tienen el derecho a participar del procedimiento conforme a lo establecido legalmente. Y en ese sentido, eso es un cambio fundamental. La justicia en Colombia pocas veces ha permitido una participación de las víctimas en los procedimientos, en poder expresar su opinión de cómo se debe desarrollar el proceso, qué pruebas debe tenerse en cuenta, qué dinámicas fueron las que tienen que investigarse. Eso es un papel muy importante. Ahora, las víctimas deben ser oídas en los supuestos de selección y de priorización de casos. En ese sentido, las víctimas también tienen el derecho a opinar cómo van los casos y cómo se están seleccionando los casos a estudiar. Y eso es muy importante. Eso tampoco ha pasado en la justicia de Colombia y eso es novedoso. Y en ese sentido, las víctimas tienen varias formas de participar en la jurisdicción. Una es que la jurisdicción acepta que las víctimas colectivamente presenten informes sobre hechos ocurridos durante el conflicto armado y esos informes son base fundamental del trabajo de la JEP. Fíjese que ya hay un cambio. No es que la justicia averigua qué pasó, la justicia abre la puerta también para que las víctimas informen qué pasó. Y esos informes son claves. Hasta este momento van más de 220 y pico de informes presentados por las víctimas que van a ser material que va a trabajar la JEP. Pero también las víctimas deben ser llamadas e integradas a los procedimientos cuando cada compareciente pida ser tratado por la JEP. Entonces un compareciente dice, yo quiero empezar a decir la verdad, aclarar los hechos y que se me den los tratamientos especiales de la JEP. Inmediatamente la JEP tiene que llamar a todas las víctimas que están inscritas o a las víctimas que no están inscritas que quieran participar del procedimiento y las víctimas entran dentro del procedimiento y pueden ser reconocidas como víctimas allí. Y también las víctimas pueden hacerse parte de un caso que ha sido abierto. En este momento van 7 casos y la víctima dice, mi situación, la violación de derechos humanos que he sufrido, hace parte de ese caso y pide que se le declare como víctima y se le reconozca ese estatus. Entonces, la víctima, como vemos, tiene todas las posibilidades de participar en el procedimiento para tenerlo allí. Ahora, la víctima también está participando, y esto es muy importante de tenerlo en cuenta, en la configuración de las fórmulas y los procedimientos de la JEP. Nosotros diariamente estamos trabajando con las víctimas en, por ejemplo, si vamos a hacer un protocolo, si vamos a hacer una guía, si vamos a hacer un procedimiento, convocando a las víctimas para que de manera amplia y abierta nos digan sus opiniones, cómo deben ser construidos esos procedimientos. Eso también es muy novedoso en el sistema de justicia de Colombia. Las víctimas tienen que aceptar en el sistema de justicia ordinario las reglas de juego que el sistema impone. En el caso de la jurisdicción, muchas de las cosas que se han construido en la jurisdicción han sido a través de la consulta con las víctimas. Precisamente, una de las cosas más importantes es esta justicia. Y ese enfoque tiene que ver con las consecuencias de las violaciones que son más graves cuando son cometidas contra mujeres, cuando se trata de víctimas pertenecientes a los grupos más vulnerables o sujetos de especial protección constitucional,
que merecen una reparación especial, o grupos étnicos que han sufrido un impacto más fuerte por su situación de vulnerabilidad. En ese sentido, también la jurisdicción está abocada para dar trato especial a quienes necesitan trato especial para que puedan participar dentro de los procedimientos. Eso es lo que se conoce como centralidad de las víctimas y que hace muy importante este proceso. Ese procedimiento de centralidad es el primer paso de restaurar a las víctimas. Su participación es la forma de reconocerlos como sujetos importantes de una sociedad y de sujetos con derechos y con capacidad de impulsar la búsqueda de la verdad, la justicia y la reparación. Si hacemos eso bien, si lo profundizamos permanentemente, estamos haciendo parte de la tarea importante en Colombia. Lo que ha sucedido en los últimos días muestra cómo para las víctimas es tan importante la verdad. La verdad es parte fundamental de la reparación de las víctimas y de la sociedad. Gracias, Agustín. Qué buena intervención y clarificación. Y yo creo que para muchos nos quedó claro qué es el deber ser de la justicia transicional con las víctimas. Luis Alberto, hombre, tengo una pregunta que es bastante interesante. Ya entramos sobre las 8:06 escribiendo en el chat y alguien pregunta cuántos firmantes persisten en el acuerdo y también cómo se han mantenido en los diferentes espacios que aún siguen de transición. Porque pues eso no se menciona, no se conoce, y sería importante también tenerlo como para nosotros en cuenta. Bueno, la verdad es que exacto, el número yo no lo manejo. Yo sé que estamos alrededor de 9.000, pero que no están en lo que es que ya ni siquiera se llaman espacios territoriales de capacitación y reincorporación, los ETCRs, porque ya esos se acabaron, no tienen figura jurídica. En algunos lugares ya se convirtieron como en unos barrios, en unas veredas, en un corregimiento de algún municipio. Pero también hay que decir que mucha gente, muchos camaradas les ha tocado salir de los espacios porque como no se han avanzado en los proyectos productivos, pues les ha tocado salir como a buscarse la vida, ¿no? Y otros también hay que decirlo, que han sido desalojados. El caso allá en Antioquia, yo creo que Olmedo puede hablar ahora un poco, comentar eso, del desalojo de los compañeros de Santa Lucía. Pero acá en el Valle, por ejemplo, a los compañeros de Monterredondo, en Miranda, también los amenazaron y les solicitaron que se fueran. Las juntas de acción comunal, producto de las amenazas de los diferentes grupos delincuenciales que hay en la zona. Producto de qué? Producto de el no cumplimiento del acuerdo, porque ni siquiera se habla de que no haya fuerza pública, sino que no hay Estado realmente. Y hay fuerza pública, pero no cumple el papel para el cual debiera de estar ahí. Entonces, digamos que ese número exacto, pues no lo tenemos muchas dificultades. Hemos tratado de hacer unas reagrupaciones a través de los llamados NAR, nuevos espacios de reincorporación, nuevas áreas de reincorporación que no han sido reconocidas por el gobierno, porque muchas de las cosas en este aspecto específico de reincorporación sí les han aplicado el calendario. Entonces, el calendario no funciona para lo que el gobierno
del Centro Democrático y de Iván Duque tiene que cumplir, pero sí funciona para quitarse obligaciones de encima y para incumplir. Un ejemplo muy concretico, teníamos un acuerdo de un seguro de vida para los compañeros que fueran asesinados en el proceso, ¿sí? Ese fue un tema, yo recuerdo que nadie quería abordar en medio del optimismo de que íbamos para la paz, pero sin embargo hubo que abordarlo y hubo un acuerdo. Y resulta que empezaron a asesinar compañeros y de pronto no había ni siquiera quien respondiera por el entierro, por el sepelio. Y cuando averiguamos, entonces no, es que la ARM no podía responder porque se había vencido el seguro. Y ya, nadie lo renovó y de esos 226, 227 ya porque hoy apareció un camarada asesinado en Cali, ¿sí? De esos 227, entonces ni siquiera las familias han logrado que se les pague esos seguros de vida, ¿sí? Entonces son unas condiciones supremamente difíciles, pero que de todas maneras ahí estamos en la lucha, no solamente por la implementación, sino en la lucha. Hombre, gracias Luis Alberto, creo que es una buena aclaración también y también para tener solamente presente toda la situación, también para nosotros las oraciones, porque yo entiendo y sé que son muchas las familias que han sido reubicadas o en este caso, pues digámoslo de otra manera, desplazadas otra vez, como en el caso de Ituango, y creo que Omar nos puede explicar un poco, pero nos puede explicar también eso, pero también podría contestar una pregunta que está haciendo el público y tiene que ver precisamente con digamos que mirar, siendo ustedes críticos hacia ustedes mismos, Omar, ¿qué creen que deben de fortalecer o adelantar de cara a la sociedad colombiana? O sea, ustedes como partido, como dirigentes políticos, como ustedes se dicen compañeros, camaradas, o sea, ¿cuál sería, qué se debería fortalecer de cara a, dice, de cara a la sociedad colombiana? Y si nos puede compartir un poco lo de Ituango también sería muy interesante. Bueno, le respondo la pregunta y después lo de Ituango. Nosotros estamos en un proceso de reincorporación. Ese proceso de reincorporación, pues, implica que nosotros vamos generando cierto relacionamiento, cierta articulación con las demás organizaciones sociales, con las comunidades en los territorios, con las comunidades en los diferentes barrios donde está nuestra gente en el proceso de reincorporación, irnos articulando inclusive hasta con algunas instituciones en las alcaldías o en las cabeceras municipales, en las diferentes ciudades. Pues aquí hemos venido articulando con algunas agencias que están en la parte de la reincorporación y acompañando la implementación de los acuerdos, pero yo creo que necesitamos, y también con la ONU y con algunos sectores de fe o con algunas organizaciones o algunas ONGs que han venido también acompañando el proceso con algunos sectores sociales, pero necesitamos generar todavía una articulación mucho más amplia, inclusive hasta con la gente en los diferentes territorios, con las víctimas en los territorios, porque esto es un proceso de todos y esto tiene que ser una construcción de todos. Aquí no solamente nos tenemos que reincorporar nosotros, sino que también tenemos que reincorporarnos con las mismas comunidades para generar todo un tejido y un acumulado en esos territorios que nos permita seguir avanzando y seguir presionando por el cumplimiento de los acuerdos.
y necesitamos rodearnos de mucha comunidad, de mucha sociedad, y necesitamos que esa sociedad también nos acompañe en ese propósito, porque si no, pues nuestra gente va a seguir ahí muy, digámoslo así, muy quieta, muy agazapada, con muchos temores, con muchos miedos que todavía no se han podido digámoslo así, derrotar por la situación por la que hemos venido pasando, por la estigmatización, por los asesinatos, por los desplazamientos. Aquí en Antioquia, en Medellín, nosotros tenemos casi 300 compañeros que han sido desplazados de los diferentes espacios territoriales. Otros se han tenido que desplazar de un espacio a otro. Y tenemos pues la situación más crítica, que es la de Ituango. Ahí le tocó desplazarse todo el espacio territorial desde Ituango a Mutatá, porque el Estado no tuvo la capacidad ni la voluntad de garantizarle la vida a nuestros compañeros. Ahí hubieron más de 12 compañeros asesinados, sin contar sus familiares, porque también hubieron como 8 o 10 familiares muertos, asesinados por los diferentes actores armados que tienen presencia en ese territorio, pero de ahí también salieron más de 40 desplazados antes de ese último desplazamiento, que están aquí en Medellín, están con sus familias porque fueron amenazados y les tocó salir antes del último desplazamiento. Entonces ese es un desarraigo, eso es como desplazar la paz de un territorio a otro. Esos compañeros les tocó irse para Mutatá, ahora están viviendo en condiciones muy difíciles porque les tocó arrancar de cero, no tienen vivienda, están viviendo en ranchos de plástico, no tienen condiciones dignas de acomodarse, están como si estuvieran nuevamente en un campamento guerrillero, digámoslo así, por decir algo del pasado. Pero es una situación bastante indigna pues para nuestra gente. Los proyectos productivos todavía no arrancan en esos espacios, los nuevos NAR no son reconocidos, entonces la gente no tiene la posibilidad de salud, no tiene posibilidades de vivienda, no tiene la alimentación. Los que no están en los espacios territoriales no tienen alimentación como los que están viviendo aquí en Medellín, tienen que pagar arriendo con esos incentivos que le dan, que son el 90% de un salario mínimo, y tienen de ahí mismo que resolver salud, tienen que resolver lo de vivienda, tienen que resolver alimentación. Entonces la situación, y no es porque se hayan querido venir, sino porque muchos fueron desarraigados y están aquí porque no tienen más para dónde irse. Lo mismo otros que están en otros espacios, les tocó irse y están siendo amenazados, otros asesinados, otros desplazados, y entonces la situación es muy difícil y muy caótica pues para nuestros compañeros. Entonces yo creo que sí nos hace falta ser más ofensivos en la parte de salirnos y acompañarnos de las comunidades, para que las comunidades pues rodeen a nuestros compañeros en los territorios. Los compañeros todavía están muy tímidos ahí, y esa es una de las falencias que hemos tenido. Muchas gracias, Omar, por la aclaración y también por compartirnos y responder esta pregunta que viene del público. También se hace otra pregunta para Agustín, sin dejar de decir y agradecer también por el espacio, por el hecho de que ustedes hayan compartido todas estas cosas, porque son muy, muy importantes, por lo menos el entenderlas, el saberlas y el compartirlas, para los que no conocemos muchas de las que hoy por lo menos nos dimos cuenta y aprendimos. Agustín dice, él escucha, si un municipio, comunidad quiere que se adelanten acciones restaurativas o de reconciliación, ¿qué deben hacer ante la JEP? Bueno, como decía al principio de la segunda intervención, hay que tener en cuenta que el mecanismo para hablar con la JEP es a través también de la presentación de informes. Entonces, si una comunidad, colectivo, tiene una situación que vivió y quiere ponerla en conocimiento de la JEP, es bueno que prepare un informe para comunicarle a la JEP lo sucedido, para ponerlo en conocimiento de los hechos. En ese informe pueden venir propuestas de reparación temprana, que se conocen como TOARS, que la jurisdicción puede empezar a desarrollar aún antes de tener decisiones definitivas en los procesos. Y si hay la intención de las víctimas
de la comunidad, del colectivo. Y hay también voluntad de los comparecientes. Se pueden poner de acuerdo para trabajar esa presentación de reparación temprana y puede desarrollarse una lógica. Eso en cuanto a las posibilidades de hacerlo pronto, rápido y antes de que haya una decisión. Pero también durante los procesos que se desarrollan en la JEP, las víctimas tienen el derecho de opinar sobre la forma en que quieren ser reparadas. Y también se les consultará. También cuando los comparecientes presenten sus propuestas de reparación a las comunidades y a las víctimas y las comunidades tendrán el derecho a conocer esas propuestas y a dar sus opiniones sobre el respecto. Entonces, eso hace que las víctimas tengan una participación directa en promover y también en opinar sobre la forma en que van a ser reparadas. La vía para la pregunta que me comentan es la presentación de un informe y dentro de ese informe una propuesta de búsqueda de reparación temprana. Muchas gracias, Agustín. Muchas gracias por la respuesta a nuestro escucha. Quiero mencionar también que no olvidemos que el próximo viernes a las 10 de la mañana en este mismo espacio de diálogos constructivos vamos a tener a Juan David Villa, profesor de la Universidad UPB en Medellín, doctor en migraciones y en cooperación internacional. Él hizo una investigación precisamente que a nosotros nos llamó mucho la atención para la construcción de la paz, que es la construcción del enemigo. Y él nos va a dar una breve definición o nos va a compartir su investigación para que los que puedan estar también lo puedan escuchar. Bueno, yo creo que las preguntas se acabaron, pero como comunidad menonita, pues esta noche en Medellín cerramos el espacio como lo hemos venido cerrando últimamente, con la iniciativa de una pregunta final para los tres, y es más desde la humanidad. Para nosotros como comunidad menonita creemos mucho en la palabra de Dios, en la Biblia, y como menonitas creemos mucho en el Sermón del Monte también, en lo que dijo Jesús ahí, que fue bastante revolucionario. Y hay un versículo en especial que yo quiero compartir y el cual también yo baso, digamos que mi sentir de acompañar a todo aquel que cambie su actuar y deje y respete la vida. Y creo que eso fue lo que hizo el acuerdo de paz con FARC. La dejación de armas en ese acuerdo para nosotros es como, o por lo menos para mí, en este caso, es como lo que dice ese versículo, y lo quiero citar. Está en Mateo 9, Mateo 5:9, Mateo capítulo 5, versículo 9, que dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos e hijas de Dios. Por eso decimos nosotros los firmantes de la paz. Por eso creemos que la voluntad que ustedes tuvieron, que ya no la tienen de seguir con el guerrerismo y utilizando las armas, y a través de ese poder que dan esas armas, controlar, manipular, culpar, bueno, todo eso lo dejaron. Y yo creo que baso mi interés de acompañar los procesos de construcción y de reconciliación como comunidad y como persona y ser humano, precisamente porque ese versículo es bastante iluminador en el entender de que todos los que dejaron las armas se convirtieron en hijos e hijas de Dios, porque se convirtieron en pacificadores. Y ustedes han llevado el acuerdo aún a sabiendas de que, como decían al principio los dos, ha sido bastante dificultoso por las muertes, por los incumplimientos, y aún así se mantienen. Con esto, para decir que en las últimas intervenciones de los últimos diálogos hemos concluido con una frase o con algo que ustedes quisieran decirle al pueblo colombiano, a la ciudad de Medellín, a la ciudad de Antioquia, pero con una frase que ayuda
ayude a construir, esperanzadora, que ustedes quieran decir más allá de lo que representan, sino más bien como seres humanos, cada uno y cada una. Empiezo por Agustín y bueno, sigue Luis Alberto y cierra Omar. Ok, siendo la paz una vocación de vida y una vocación espiritual que hace mucho abracé, para mí esto es muy importante resaltar que hoy la Jurisdicción Especial para la Paz y este acuerdo de paz es una oportunidad inmensa para las víctimas de Colombia de poder conocer la verdad, de tener algo de justicia y de reparación en una situación en la cual ya no tenían esperanza durante el conflicto armado para lograr esa verdad, esa justicia y esa reparación. El acuerdo abre esa posibilidad y le abre la posibilidad a la sociedad colombiana de la reconciliación. Y eso es un tema fundamental. Poder encontrarnos y poder aceptarnos con las diferencias que tenemos entre cada uno y cada una en medio de un ambiente de convivencia y paz es increíble. Muy posiblemente muchos de los que estamos viviendo en este país todavía no hemos conocido eso y poderlo conocer es fundamental. La lucha por eso y la acción permanente por eso tendría un premio grandísimo. La reconciliación sería otra situación para este país. Muchas gracias, Agustín. Luis Alberto. Bueno, yo no sé cómo es aquí el tiempo, pero yo quiero empezar agradeciendo nuevamente a la comunidad menonita y a los compañeros de panel y a todos aquellos y aquellas que nos escucharon y que están dispuestos a aportarle a la construcción de paz. La frase, que es muy sencilla, gira en torno a lo mismo, es paz con justicia social. Es imposible lograr la paz en medio de esta situación. La paz tiene que ver, insisto, con lo económico, con lo político, con lo social, con lo cultural, con lo espiritual, tiene que ver con todo. Vida digna y preservación del mundo, preservación del medio ambiente. Paz, vida, preservación y garantía de derechos. Eso sería como el resumen de las aspiraciones en este momento, y a lo cual dedico todos los esfuerzos que me quedan. Muchas gracias, Luis Alberto. Omar. Sí, nuevamente agradecer este espacio a la comunidad menonita, a los compañeros que hicieron posible este escenario y a los compañeros que nos acompañaron hoy en el panel y a quienes nos están en este momento pues viendo y nos siguen por las redes. Saludo, un abrazo muy sincero, lleno de mucho afecto. Para mí, yo creo que este momento por el que estamos pasando, pues es un momento bastante difícil, pero es muy esperanzador. Hemos estado sembrando esperanza. Esa esperanza tiene que llevarnos a la construcción de una paz con justicia social, donde la vida y la naturaleza estén en el centro, donde no se piense o no se asesine o no se estigmatice a quienes piensan diferentes, sino que tengamos la capacidad de resolver nuestras diferencias por medio del diálogo, por medio de los mecanismos que genera la misma sociedad para la solución de esos conflictos.
Y la invitación es a que sigamos construyendo entre todos, cada uno desde su escenario, desde su punto de trabajo, desde su forma de ver la vida, pero que para nosotros y para todos lo importante sea la vida con dignidad, con justicia social y una vida donde sea posible reconciliarnos y vivir todos de una manera hermanada, donde la muerte y la violencia desaparezcan de nuestro paisaje. Un abrazo para todos y muchas gracias. Bueno, muy buenas noches. Medellín hoy descansa y duerme en medio de sus montañas y sus luces con un saber más, con un conocimiento más, con una esperanza más, y en ese sentido, con ese Dios que nos acobija, que nos habla al oído y que nos invita precisamente a soñar y a utilizar esa imaginación para poder construir no solamente un país en dignidad, sino también un país más humano. A Medellín, a Antioquia y a Colombia, una feliz noche a todos y a todas los que hoy nos pudieron escuchar, al panel, a Agustín, a Luis Alberto, a Omar, gracias por este espacio, Dios los bendiga y espero verles pronto. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Que estén muy bien. Para todos y todas. Luego.